Pueblos indígenas y educación en los Andes ecuatorianos, organizada por REUDE, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Luis Alberto de Auveterre, Patricia Pauta, Sebastián Granda y Milagros Aguirre. Modera Sofía Calle. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan. Reciban un cordial saludo a nombre de la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Educación y de la editorial Abya de la Universidad Politécnica Salesiana. Las dos editoriales somos parte de la red de editoriales universitarias del Ecuador REUDE y gracias a ella hemos podido organizar estos paneles de presentación de obras que consideramos son un aporte muy importante para el contexto educativo y antropológico. Así que bienvenidos, realmente es un gusto compartir este espacio con los autores que nos acompañan, con los colegas y con todos quienes se han podido conectar esta tarde para ser partícipe de estas presentaciones. Sin más, vamos a iniciar con la presentación del libro Antropología para la Educación, Itinerarios epistemológicos y derivas interdisciplinares, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Esta obra es producto y fue construida por 7 autores. Ellos son Alexander Mansuti, Blanca Mendoza, Juan Carlos Brito, Patricia Pauta, Jorge Gómez, Javier González Díez y Luis Alberto de Auveterre. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de dos autores, investigadores, docentes de la Universidad Nacional de Educación que van a presentar esta obra. Doctor de Auveterre, doctora Patricia, muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes y por compartir con nosotros este importante momento. Realmente para nosotros es un gusto poder presentar esta obra. Ha sido una obra que nos ha tomado mucho trabajo, mucho esfuerzo y seguramente esperamos que sea bienvenida por todos los lectores interesados en el área de la educación y la antropología, porque precisamente el libro busca eso, abrir el diálogo entre los educadores y los antropólogos para encontrar nuevos aportes desde estas áreas y mejorar estos ámbitos a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, doy el paso y doy la palabra al doctor Luis de Auveterre para iniciar con la presentación del libro. Queremos conocer cómo se construyó y todos sus contenidos. Doctor de Auveterre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Sofía. Bueno, un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes. Les voy a hablar un poquito de la pequeña historia local, la microhistoria de este texto, ¿no? En realidad sus orígenes no son literarios ni una intención realmente editorial. Inicialmente lo que nos motivó a este colectivo de docentes fue un proyecto de doctorado en antropología educativa con una doble o triple titulación en donde estaría participando la UNAE, pero también la Universidad de Torino, Italia, y la Universidad de Chiapas en México. Entonces, entre las inquietudes y los diálogos que comenzaron a darse en tertulias con este grupo de docentes que ahora compartimos la autoría de este texto, pensamos que realmente era una oportunidad ineludible de construir un espacio de reflexión, de formación y también de producción de un conocimiento eh, de límites y de límites atravesando una serie de disciplinas que, bueno, que convergen en esto que se llama desde hace ya un tiempo en las ciencias de la educación. Finalmente, concebimos que el momento no era propicio para construir un proyecto doctoral de esta índole y decidimos entonces reflexionar y construir unas bases mínimas teórico-metodológicas que permitieran argumentar para una propuesta doctoral de este tipo. Y así fue surgiendo la idea de este texto escrito a 14 manos, en donde se nutren desde las experiencias tan diversas, ¿no?
que unos y otros hemos tenido en campos de antropología aplicada a lo cultural, al género, a la política, al cuerpo, a la lingüística, pero también a la vida cotidiana y a la educación. El libro contiene un prólogo de Patricia Ames, doctorada en la Universidad de Londres en Antropología Educativa y de la Infancia, quien trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y ese es ya como un introito, ¿no? Es un texto que nos ubica, por un lado, en esa larga tradición centenaria de estudios antropológicos sobre la educación, sus prácticas escolares, desde la mirada, el entendimiento, la aproximación antropológica. Pero también nos ubica en el tiempo contemporáneo de la complejidad, la globalidad, la interculturalidad y esto de las epistemologías emergentes, alternativas, de esos conocimientos de frontera, ¿no? Y los autores que constituyen finalmente esta polifonía de voces antropológicas que se dan cita en este texto, vienen también de espacios de trabajo antropológico y de tradiciones muy distintas. Alexander Mansuti, de Venezuela, doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, viene desde una tradición de la antropología de pueblos de tierras bajas amazónicas, ¿no? Y obviamente eso es algo que conecta las Amazonías y buena parte de las preocupaciones de lo que se hace desde la educación intercultural bilingüe en estos espacios. Blanca Mendoza, de México, se doctora en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y ha venido trabajando en la antropología de género, sobre todo desde las vivencias y percepciones y experiencias de mujeres indígenas estudiantes en la universidad. Juan Carlos Brito, de Ecuador, se doctora en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Y sus trabajos, aparte de una antropología histórica, ha estado trabajando mucho desde la perspectiva de la antropología simbólica. Patricia Pauta, que hoy nos acompaña y va a colaborar conmigo en la presentación de este texto, también de Ecuador, se doctora en la Pontificia Universidad Autónoma de Argentina, en etnomusicología y en antropología de las artes, pero en contextos de interculturalidad. Jorge Gómez Rendón, también de Ecuador, se doctora en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, en antropología lingüística. Y quien les habla, Luis Alberto Doveter, de Venezuela, se doctora en la Universidad de París, Saint-Cyr, en Francia. Y sus trabajos en antropología han sido sobre la vida cotidiana, el sentido común, desde las perspectivas de lo tecnomediatizado comunicacional. Javier González, de Italia, se doctora en la Universidad de Turín y aborda la antropología sobre la invención cultural de la humanidad, aportando un concepto fundamental, que es la antropopoiesis. Eso como un abreboca que permite de alguna manera tener un panóptico de este conjunto de voces que construyen el texto del cual ahora Patricia Pauta va a presentarles los primeros capítulos. Buenas tardes a cada uno de los asistentes. Hola Sofía, hola colegas. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. A continuación, pues, voy a hablar acerca de algunos de los 4 primeros capítulos. En esta obra escrita a varias manos, se teje a manera de rizoma diversos conceptos y propuestas educativas que demandan la reflexión para discutir productivamente esta relación y más allá de esto, su aplicación práctica. Este libro está organizado en 7 capítulos. El capítulo número 1, Antropología y Educación, Cruces Conceptuales, fue escrito por el doctor Alexander Mansuti. En este capítulo, el autor aborda diversos conceptos para articular la antropología y la educación y cómo las características de ambas disciplinas se conjugan para abordar objetos de estudio.
sostiene que la educación puede asociarse con la antropología para enriquecer la comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las influencias socioculturales. En la antropología hay un compromiso del investigador con el mundo de los signos del investigado, nos dice. El autor dialoga con autores de la talla de Descola, Lévi-Strauss, Bourdieu, entre otros. En este capítulo, Mansuti resalta la experiencia de cómo su labor de antropólogo ha potenciado y ha complementado su labor docente en contextos de la educación intercultural bilingüe. De allí su abordaje de la interculturalidad y la educación a partir de tres aspectos: la perspectiva de una etnografía en la educación, la necesidad de una etnoeducación y la colaboración interdisciplinaria. En el capítulo 2, Antropología, Interculturalidad y Género, ejes para discutir la construcción de trayectorias escolares de mujeres indígenas en Latinoamérica, fue escrito por la doctora Blanca Mendoza. En su capítulo nos ofrece un marco teórico que fundamenta desde diversos enfoques y conceptos el diálogo entre antropología, interculturalidad y género, para comprender las trayectorias educativas de las mujeres indígenas, recurriendo especialmente al concepto de interseccionalidad. La autora sustenta que en Latinoamérica existe un creciente interés por parte de las instancias políticas y sociales para desarrollar políticas públicas que permitan relaciones interculturales pertinentes y respetuosas en diversos ámbitos de la vida pública, y que esto es el resultado de los retos que han generado el surgimiento de organizaciones enfocadas a la atención de las necesidades de estos grupos. En el presente capítulo también se analiza la construcción de trayectorias consideradas como la sucesión de elementos, transiciones y cambios que ocurren en la vida de las personas. Y lo efectúa desde 4 elementos que se encuentran en diferentes niveles conceptuales. En el capítulo número 3, Antropología simbólica, semiótica y educación, fue escrita por el doctor Juan Carlos Brito. El autor reflexiona de la mano de diversos otros autores clásicos en las ciencias sociales, como son Saussure, Bourdieu, Clifford Geertz, Lévi-Strauss. El autor aborda sobre el rol del traductor cultural que tiene el maestro y que debe construir el propio alumno para poder transitar entre mundos yuxtapuestos de significados, nos dice Brito, y de esa manera adquirir nuevas formas de ver el mundo, nuevos capitales, sin dejar de lado el rico acervo de conocimientos ya adquiridos en el propio grupo social. También aborda sobre la semiótica en la reflexión antropológica y la pedagogía. Cita a un antropólogo ecuatoriano como Patricio Guerrero, y en el campo de la educación menciona a Piaget, Vygotsky, Ángel Pérez, etc. En el capítulo 4, Antropología y Pedagogía de las Artes, escrita por la doctora Patricia Pauta Ortiz, en este texto, la pedagogía de las artes que plantea Pauta ofrece un lenguaje y un formato por naturaleza intercultural y propone un conjunto de prácticas concretas que vinculan las artes y la etnografía y que ofrecen un cúmulo de posibilidades formativas en el campo de la didáctica de las artes, desde el acercamiento a las obras y sus creadores para la comprensión de los significados y luego interpretarlos desde diversas lecturas, que es otra forma de hacer arte. Las estrategias consideradas desde las prácticas artístico-investigativas pueden ayudar a construir desde el polílogos la comprensión de los lenguajes artísticos, siendo estos más ricos en los contextos de educación intercultural bilingüe.
Del aprendizaje basado en la experimentación e indagación artística intercultural se desprenden contenidos, materiales, proyectos, actividades y recursos a desarrollarse en diversos espacios educativos por los propios estudiantes y con la guía de los maestros. Estos han sido un poco el análisis de lo que han escrito los diferentes autores en este libro. A continuación, doy paso a Luis. Luis, tu micrófono. Gracias, Pati. Continuando con esta síntesis bien apretada de los capítulos, que no pretende para nada darles la totalidad de los debates que se plantean en los textos, sino simplemente un barniz que les interese, les incite a leer el texto de cada uno de estos autores. El capítulo 5 plantea una interrogante. ¿Qué podemos aprender del pensamiento indígena sobre el lenguaje? Y allí Jorge Gómez Rendón plantea un análisis antropolingüístico sobre las lenguas indígenas en uso, pero desde las concepciones propias del mundo indígena contemporáneo, ¿sí? Ello a partir de una perspectiva de la comunicación entendida como multimodal, integral, relacional, performativa sin duda, pero sobre todo, y allí se introduce un neologismo, subjetificadora. Es decir, Jorge Gómez Rendón plantea una perspectiva que ancla el lenguaje en el sujeto hablante, proponiendo un análisis sobre sus implicancias para una posible pedagogía actual de las lenguas ancestrales vivas. Y todo ello como parte de un proyecto educativo intercultural plurilingüe que involucre a toda la sociedad local, pero también planetaria. El capítulo 6 también surge y se expresa como una pregunta. Una antropología de la cotidianidad y del sentido común escolar en tiempos digitales. Allí, Luis Alberto Boveter plantea la cotidianidad como una dimensión de rituales prácticos, domesticados, reiterativos de los mundos de vida de cada quien, que por su reiteración pasa a naturalizarse como algo obvio, algo dentro de lo cual se construye eso que llamamos el sentido común, pero que, entendido desde esta perspectiva, es definido como una categoría de análisis y pasa a ser una comunidad de sentidos semánticos compartidos por un colectivo humano con lengua, territorio, cultura e historia propios. Ahora, todo esto desde las prácticas escolares actuales en la educación intercultural bilingüe ecuatoriana, en la cual adolescentes y jóvenes interactúan activamente conectados a sus teléfonos celulares y enredados con sus panas a partir de esas nuevas formas de interconexión, comunicación mediada por las tecnologías. Estas tecnologías que justo ahorita, por ejemplo, nos permiten tener este espacio-tiempo de intercambio. Y ello en ese contexto de escolaridad en donde al tiempo que comparten con sus panas en estos diálogos entre pares, se pronuncia algo del orden de la construcción de ciudadanías digitales, pero también de identidades, de esas nuevas identidades desmontables, tecnodesmontables, que se articulan desde, con, para la tecnología que se usa en la vida cotidiana, en las prácticas escolares, desde estas nuevas relaciones que estructuran la cotidianidad. Finalmente, el 7º capítulo nos habla de fabricar humanidad, procesos de antropopoiesis, educación y diversidad cultural. Aquí Javier González nos propone un análisis acerca de esto que nos aporta la antropología para comprender la educación
entendida como un dispositivo social desde la diversidad de formas de pensar, construir, imaginar, simbolizar al ser humano mediante el concepto de antropopoiesis de Remotti en la década de los 90. Desde acá, desde esta perspectiva, se entiende que cada sociedad imagina a su ser humano ideal, entre comillas. Es decir, a partir de estas construcciones propias de representaciones de lo que es una persona, ¿sí? Y para ello, el autor nos permite contrastes comparativos bien incisivos que van desde indígenas cazadores recolectores amazónicos hasta la sociedad pastoral guerrera de los masái africanos, pasando por esta paidopoiesis de la sociedad mestiza ecuatoriana y los rituales de transición de las quinceañeras mexicanas. Lo interesante de esta perspectiva antropológica que nos ofrece a Javier González es que todo ello es expuesto en escena discursiva para tratar de comprender y explicar los procesos originales que utilizan unos y otros pueblos para fabricar humanidad. Con ello hacemos el recorrido de estos 7 capítulos que constituyen el corpus teórico y metodológico de propuestas de estos distintos autores que componen esta polifonía de voces antropológicas. Cedo ahora la palabra a Patti para que nos haga un cierre de esta presentación. Adelante, Patti. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, de hecho, desde hace varias décadas, la falta de predecibilidad y la incertidumbre han hecho su entrada en el mundo de la reflexión social, quizás para quedarse para siempre. Desde la antigüedad, la interdisciplinariedad ha sido siempre una propiedad de los saberes. Todo desarrollo conceptual incorpora conceptos, nociones y representaciones que provienen de campos reflexivos diversos. En los pensamientos indígenas de América del Sur, es imposible diferenciar unos campos de los otros. Natura y cultura están integrados. La natura funciona como la cultura y la cultura adquiere rasgos de la natura. Estas concepciones amerindias del universo son diferentes del pensamiento occidental que funciona de manera cartesiana, desmantelando la totalidad en sus elementos constitutivos para analizarlos uno por uno a fin de reintegrarlos de manera sintética. Por ello, los procesos del desarrollo conceptual moderno provocan especializaciones de especializaciones. No obstante, hoy es posible ver cómo en las más de punta, conocimientos de frontera, se involucran contenidos provenientes de diferentes campos del saber. La integración de disciplinas se convierte entonces en una práctica no solo deseable, sino obligada. La complejidad y la incertidumbre de los procesos que caracterizan a la sociedad contemporánea nos obligan a ir más lejos y acompañados de otros. Ya no se trata de pensar los hechos desde la interdisciplinariedad, sino de promover que ella involucre a otros saberes cuyas epistemes exógenas interpelen y cuestionen nuestras certidumbres. No es suficiente que dialoguen las disciplinas, es necesario y enriquecedor que las disciplinas se hibriden y se pase del diálogo de saberes diferentes a la síntesis de varios saberes, con lenguajes y conceptos híbridos. Se trata de pasar de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad, entendida esta como una matriz enriquecida con discursos atravesados por lecturas simultáneas desde ópticas teórico-metodológicas diversas que convergen, fundando nuevos objetos de estudio, con el fin de proponer conceptos e interpretaciones que den cuenta de las complicaciones emergentes del mundo interconectado global que habitamos y nos habita en tiempo real y alta definición. Este libro se inscribe en un esfuerzo grupal de avanzar abriendo caminos para la transdisciplinariedad desde la dimensión educativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Enhorabuena por el libro, enhorabuena a Sofía y a los autores por esta publicación.
Mi nombre es Milagros Aguirre, soy editora general de Editorial Aviala. Pues nosotros queremos entrar a este diálogo con la presentación del libro Estado, Educación y Pueblos Indígenas en los Andes Ecuatorianos, la experiencia del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, de Sebastián Granda Merchán. Esta es una publicación realizada a tres universidades, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Politécnica Salesiana y Aviala, ¿no? Por 3 sellos editoriales, perdón. Sebastián Granda es ecuatoriano, docente, investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en estudios culturales latinoamericanos. Ha investigado sobre los procesos de educación indígena en Ecuador y los esfuerzos del Estado ecuatoriano por incluir el enfoque intercultural en el sistema nacional. Actualmente dirige la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana y forma parte del grupo de investigación de educación e interculturalidad. Su línea de investigación es la educación superior y los pueblos indígenas. Este libro pertenece a una serie llamada Serie Investigación Decolonial, donde se recogen además otras publicaciones de docentes de la Universidad Salesiana que han hecho sus doctorados en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, Sebastián, por tu presencia y quisiéramos escucharte un poco, que nos cuentes cómo empezó esta historia, cómo te acercaste a la experiencia del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi y cómo fuiste trazando el camino de este libro. Listo, muchas gracias, Milagros. Buenas tardes con todos, con todas, y gracias también a los organizadores. Bueno, quiero que antes de iniciar un poco la presentación de la historia, un poco del libro que se está lanzando el día de hoy, se está presentando el día de hoy, quiero felicitar a los colegas, a Luis, a Patricia y también al resto de autores del libro que nos acaban de presentar. Muchas gracias por el trabajo y creo que cae enhorabuena, nos va a refrescar, nos va a enriquecer de herramientas a todas las personas que estamos envueltos en la investigación educativa. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, el libro, Estado, Educación y Pueblos Indígenas en los Andes Ecuatorianos, tiene otra historia, ¿sí? Este es un libro que es el resultado de una investigación que yo realicé en el doctorado de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina. ¿Sí? Como todo doctorado teníamos que realizar una investigación, una tesis, y bueno, después terminó convirtiéndose ya en el libro que está ya circulando, ¿sí? En el marco del doctorado y por la apertura y las líneas prioritarias de investigación del doctorado, yo pude recuperar varias de las preocupaciones que tenía antes de ingresar al doctorado y que tenían que ver fundamentalmente con esta relación siempre tensa, compleja y hasta a veces contradictoria entre Estado y pueblos indígenas, en general. Pero sobre todo esta relación que hay entre Estado y educación indígena, ¿sí? Que es un poco el tema grueso que en el telón de fondo del libro y de la investigación que yo hice en el doctorado. Para contarles y que puedan un poco apreciar mejor la pregunta de investigación que guió el trabajo de campo y la interpretación, quisiera presentarles 2 o 3 antecedentes que permiten entender mejor por dónde fue la investigación y cuál fue la pregunta que guió el trabajo de investigación. El primer antecedente es que en 1950, 1960, 1970 emergen un conjunto de iniciativas educativas desde abajo, en el Ecuador y en América Latina, ojo. Eso lo vemos a lo largo de América Latina, desde México hasta Argentina, ¿no? Son iniciativas educativas de las comunidades indígenas con algunas características. Primero, vienen desde abajo, no son desde el Estado, sino que nacen desde las comunidades. Son iniciativas que son controladas por las comunidades, ¿sí? Comunidades tanto de la Amazonía como de la sierra o de tierras bajas, tierras altas, como prefieran. Y son iniciativas educativas que nacen por fuera del Estado, al margen del Estado, y que buscan responder las demandas de formación de las comunidades indígenas. ¿Sí? Estamos hablando de un momento en el Ecuador, particularmente
50, 60, 70, momento de lucha por la tierra, todo un proceso interesante también organizativo de las mismas comunidades, creación de las organizaciones de base de segundo grado, hasta obviamente 1980, que ya se configura la CONAIE como organización nacional. ¿Sí? Entonces, este es el primer elemento de antecedente. Todas estas iniciativas que afloran, que emergen en el país, ¿sí? En contraposición a lo que había sido una educación castellanizante, homogenizante, con enfoque asimilacionista, impulsada desde el Estado, desde que nacimos como república, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos las primeras iniciativas, las escuelas clandestinas de Dolores Cacuango, las escuelas autogestionarias de Simiatu, otras iniciativas en la Amazonía, y el sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, que nace en los páramos del Quilotoja, en los alrededores del Quilotoja. El segundo antecedente es que en 1989, y eso conocemos todos, por presión del movimiento indígena, se oficializa la educación intercultural bilingüe y se crea la DINEIF, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ¿sí? Con mucha autonomía para la gestión de la educación indígena en el país. Una experiencia única en América Latina por el formato que adquirió, ¿sí? Y es en ese momento, en ese año, en donde todas estas iniciativas que nacieron desde abajo pasan a formar parte del Estado, ¿sí? Entonces, es en ese contexto que la pregunta de investigación que guía el trabajo es ¿cómo cambiaron estas iniciativas o qué cambios vivieron, qué cambios sufrieron estas iniciativas de educación indígena que nacieron desde abajo, el momento en que pasan a ser parte del Estado y se sujetan a los tiempos, dinámicas y políticas del ente estatal, ¿sí? Obviamente, yo no podía trabajar con muchas iniciativas, se optó por hacer un estudio de caso, ¿sí? Y la decisión fue hacer el análisis de lo que es el sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, que se le conoce más como SEIC, ¿sí? Y obviamente por el contacto que tenía yo desde la Universidad Salesiana, es una iniciativa que fue generada en buena parte también con apoyo de la misión salesiana en 1970, y como carrera de educación intercultural bilingüe veníamos también trabajando de la mano con esta iniciativa, y bueno, son las posibilidades que ofrecía para el trabajo de campo, y bueno, la opción fue, este va a ser el caso de estudio para pensar este tema de qué cambios viven estas iniciativas educativas del momento en que pasan a formar parte del Estado, ¿sí? El SEIC, ustedes conocen, nace en 1976 en las zonas altas de la cordillera occidental andina, ¿sí? En la provincia de Cotopaxi, fundamentalmente en Sumbawa, Huangaji, y luego va ampliándose para lo que es la estribación y también para el valle, ¿sí? Con el tiempo, en menos de 10 años, llegan a ser una red casi de 115, 120 escuelas que están en 6 de los cantones de la provincia de Cotopaxi operando. Y imagínense, operando al margen del Estado y sostenidas y controladas por las comunidades, ¿sí? Entonces, la metodología, ahí vino el gran tema y la discusión, bueno, ¿y cómo abordar esta problemática? Y la opción fue hacer historia oral, ¿sí? Inicialmente yo pensé que iba a encontrar mucha más documentación en la Dirección Provincial, en la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, pero ojo, yo estoy haciendo la investigación, el trabajo de campo 2003-2004, el momento en que está desmantelándose buena parte de lo que fue la jurisdicción de educación intercultural bilingüe, en donde están desapareciendo las direcciones provinciales de educación y están apareciendo los circuitos, distritos y direcciones zonales. Entonces, claro, esa documentación también se evaporó, ¿sí? Con el desmantelamiento de la educación intercultural bilingüe también se desmanteló los archivos y todo el registro que existía de eso. Y bueno, y la pregunta era, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces la opción fue hacer historia oral, trabajar con la gente que estuvo involucrada en estas casi 4 décadas de historia del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi. ¿Quiénes? Educadores comunitarios, y ojo que digo educadores, ellos no se reconocían como profesores, sino educadores comunitarios, ¿sí? También los que fueron los directores provinciales de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cotopaxi, la mayor parte de ellos también indígenas, ¿sí? Los directores de las redes amigas, todo ese proyecto que fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el momento más radical del neoliberalismo en el Ecuador, y también ciertos líderes y funcionarios de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ¿sí? Entonces la idea fue reconstruir con ellos, a partir de la historia oral, y reconstruyendo estos 40 años, casi 4 décadas, ¿sí? De historia del sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi. En 3 momentos, ¿sí? El primer momento, que es el momento de creación y consolidación de las escuelas, ¿sí? Que estamos hablando 1976 hasta 1988, ¿sí? Todo ese momento
muy rico, muy fructífero, muy radical de las escuelas indígenas de Cotopaxi, muy alineadas con el MIC de ese momento, el movimiento indígena de Cotopaxi, y que operaron por fuera del Estado, con apoyo de las organizaciones y también de la misión, en este caso de Sumbawa, ¿sí? Entonces sería el primer momento, y cómo operaban esas escuelas. El segundo momento, que fue ya el momento en que la iniciativa pasa a ser parte del Estado con la creación de la DINEIF, 1989 hasta el 2006, ¿sí? Y eso obviamente da pie al tercer momento, que es 2006, cuando la DINEIF desaparece, ¿sí? Comienza a desmantelarse el modelo de educación intercultural bilingüe, y ese sería el tercer momento de análisis que tiene la tesis. Es en ese marco que se hizo el trabajo de campo, ¿sí? Fue un trabajo de campo muy rico, y sobre todo el poder, por ejemplo, conversar con los educadores comunitarios que iniciaron la experiencia en 1976 junto con los sacerdotes y los líderes de ese momento, y tratar de entender, bueno, qué lugar le ponían a la educación. Y obviamente, yo creo que eso también debe estar presente en el libro de los colegas, la educación siempre ha sido un bien muy cotizado por todos, ¿no? Lo que cambia es el tipo de educación y sobre todo quién controla la educación en el caso de los pueblos indígenas. Entonces fue una delicia el haber podido conversar con los educadores comunitarios. Hizo entrevistas largas en profundidad con cerca de 20 educadores comunitarios, con los diferentes sacerdotes y líderes también que estuvieron gestionando y liderando la iniciativa en los diferentes momentos, y parte de ellos los sacerdotes salesianos, ¿sí? Y el último, el padre también, José Manangón, el periodo fuerte de las últimas décadas a cargo del padre José Manangón. También el conversar, por ejemplo, con los funcionarios de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, con los directores. Tuve la oportunidad de conversar con todos los directores, desde el primer director hasta el último director que fue nombrado por la CONAIE, inclusive con el primero que ya no fue nombrado por la CONAIE, sino que fue nombrado por el Ministerio de Educación, ya cuando se dio la nueva ley de educación ley orgánica de educación intercultural bilingüe, ¿sí? Entonces, esa es un poco la historia de este libro, y ese fue un poco el diseño que impulsó todo lo que fue el trabajo de campo, y luego la sistematización, la organización de la información, y luego el gran trabajo también de lo que es la interpretación de esa información. Hay dos ejes, y con esto quiero cerrar, que están presentes y que fueron un poco las dos dimensiones que dieron orden tanto al trabajo de campo como a lo que fue la interpretación de la información. Y el primero tiene que ver con el tema del control de la educación, ¿sí? Esa era una de las subpreguntas que estaban por debajo, ¿sí? ¿Qué pasó con el control de la educación? ¿Sí? El momento en que esta iniciativa pasa a ser parte del Estado. No nos olvidemos que, por ejemplo, que el SEIC, al igual que las escuelas de Simiato u otras experiencias, por ejemplo, la experiencia del CRIC en Colombia, de las escuelas zapatistas en México, son iniciativas que son fuertemente controladas por la comunidad, ¿no? Es la comunidad la que crea, la que consolida, la que decide, la que hace un seguimiento curricular, pero algo que es súper importante, es la que controla al docente, al educador. La comunidad es la que decide quién es educador, y es la que también hace un ejercicio de supervisión y seguimiento al educador comunitario, y que también pide cuentas en las asambleas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de iniciativas que tienen este matiz fuertemente comunitario y de control comunitario. La pregunta era, bueno, ¿y qué pasó con este control el momento en que pasaron a ser parte del Estado? ¿Cuáles fueron las tensiones que se desataron con la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, con la misma Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, pensando que todos eran indígenas en ese contexto? Y luego, cuando comienza ya a disolverse, a desmantelarse la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ¿cuáles fueron las tensiones que vivió directamente con el ministerio y con las direcciones zonales, distritales? Y los circuitos hasta ese momento todavía no se habían consolidado. Esa fue la primera arista o dimensión que se trabajó. Y la otra es, ¿qué pasó con el proyecto educativo en sí? ¿Sí? Ya no tenía que ver tanto con el control y la gestión de la educación, sino con el proyecto educativo que impulsaron estas iniciativas educativas, que, como ustedes imaginan y conocen, son proyectos educativos muy particulares, ¿sí? Son proyectos educativos que, al nacer desde abajo, ¿sí?, buscan ser muy pertinentes en términos de la lengua, de la cultura, de la dinámica social, pero sobre todo proyectos educativos que se alinean con el proyecto político, en este caso de las comunidades. Entonces, claro, ustedes revisan lo que fue el proyecto inicial del SEIC, el proyecto educativo inicial del SEIC, era un proyecto que respondía a todos estos factores. Y la pregunta era, bueno, ¿y qué pasó con ese proyecto el momento en que pasó a formar parte del Estado? ¿Y cuáles fueron las tensiones, discusiones, avances, retrocesos que se dieron
a nivel ya del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es un poco así para dejarles ideas de por dónde fue la investigación y también para que se animen a leer el trabajo y poder conversar, ¿sí? Muchas gracias, Milagros. No se te escucha, Milagros. Perdón, yo quería para cerrar esta parte de tu intervención, hacerte una pregunta y luego seguimos con preguntas a los autores. ¿Crees que los gobernantes no han entendido el proyecto del movimiento indígena con la importancia de la educación intercultural bilingüe y de lo que significó en su lucha? ¿Crees que tal vez al poder le da miedo el poder que pueda tener el movimiento indígena una vez que su educación sea autónoma? Es una buena pregunta. Yo creo que es ambas cosas, en diferentes momentos con más o menos intensidad. O sea, definitivamente el Estado, el poder, como tú lo dices, Milagros, no ha entendido la propuesta y las demandas que el movimiento indígena, tanto a nivel local como a nivel nacional y ahora también inclusive a nivel regional, ha tenido en materia educativa, ¿sí? Y bueno, obviamente porque el poder siempre ha tenido esta idea del Estado-nación homogéneo, monocultural, y claro, le cuesta pensar en la posibilidad de tener diferentes tipos de educación, aunque pueden tener un eje común, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí ha habido mucha incomprensión y creo que la historia del Ecuador y de muchos países de América Latina dan cuenta de ello, ¿no? Esa idea de que si somos una nación, todos deberíamos tener la misma educación. O sea, nadie niega que somos una sola nación. El tema es que hay grupos diferentes, con diferentes formas de vida, diferentes dinámicas, diferentes necesidades, diferentes jerarquías, que requieren también un tipo especial, particular y con énfasis distintos a nivel de lo que es la educación, sin querer con eso decir que tiene que haber muchos tipos, muchos sistemas de educación, aunque también es un tema para debatir, ¿no? Cómo debe ser gestionada esta educación en un país diverso y en un país que se reconoce como plurinacional, que es un tema también creo que es importante, ¿sí? Pero también creo que ha habido miedo, ¿sí? Porque no nos olvidemos, y eso no es solamente un tema ecuatoriano, que de la educación intercultural bilingüe han salido buena parte, la mayor parte de los cuadros y los líderes duros de las organizaciones de primer grado, segundo grado, pero también del movimiento indígena a nivel nacional. O sea, todos, si uno, por ejemplo, ve en el caso de la tesis que yo hice, buena parte de los dirigentes de alto nivel, hombres y mujeres del movimiento indígena de Cotopaxi, salen de estas escuelas, ¿sí? Salen de las escuelas indígenas de Cotopaxi. Entonces, claro, como que hemos escuchado en diferentes gobiernos también esa preocupación de que la educación intercultural bilingüe está muy politizada, de que no están cumpliendo la función educativa técnica que deben cumplir la educación, sino que están politizando la educación. Y entonces creo que también atrás de eso hay un cierto miedo a lo que puede ser la educación intercultural bilingüe. Pero es simplemente pensar cómo debe ser la educación en un país plural y sobre todo plurinacional, que eso pasa por un tema también inclusive de gestión, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián. Le doy paso a Sofía, que tenía también preguntas para los panelistas. Y les puse el link donde pueden encontrar también el libro de Sebastián. Muchas gracias. Sí, retomando las ideas y las temáticas que tratamos dentro del libro de Antropología para la Educación, itinerarios epistemológicos y derivas interdisciplinares. Se cortó. Creo que se cortó se frizó la imagen. Si sigue usted, Patricia. Qué pena, no avance a escuchar la pregunta, porque ya se cortó la participación de ella. Pero bueno, en todo caso, a mí me gustaría felicitar por semejante investigación realizada por Sebastián Granda. Más bien, valga la oportunidad y el espacio para considerar este libro. Nosotros tenemos la carrera de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Nacional de Educación y somos docentes justamente de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe.
también somos docentes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades. Y estas dos carreras, de acuerdo a los contenidos de las mallas curriculares, nos permiten abordar justamente todos los temas que tienen que ver con lo que es Ecuador, lo que decía justamente Sebastián, hablamos de una plurinacionalidad en el Ecuador. Entonces, en torno a eso, los contenidos que nosotros manejamos tienen que estar abierta a todas esas aristas, a todos los pueblos que existen en nuestro Ecuador diverso. Yo creo que eso es fundamental, que abordemos a la educación con esa pertinencia cultural y lingüística que amerita que formemos a nuestros futuros docentes para un país que tiene una riquísima diversidad. Y de hecho, este abordaje que hace Sebastián de esas tres instancias, de esos tres momentos grandes, digamos así, yo creo que es fundamental que se considere para nuestros estudiantes. Ellos tienen que saber en qué Ecuador se están moviendo, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esos movimientos que se han dado. Hoy contamos con 14 currículos de las nacionalidades y dentro de ellos la educación cultural artística y sobre todo un modelo integrado con todas las 7 y más asignaturas que están presentes en cada uno de estos libros, tienen que contemplar esa pertinencia de cada nacionalidad. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Sebastián, porque ahora contamos con tu libro para que también lo podamos revisar con nuestros estudiantes. Si me permite, Sebastián, una de las cosas interesantes de los temas álgidos que tú abordas es el hecho de que la historia de la EIB en el Ecuador es indisociable de la historia política del Ecuador contemporáneo, pero es indisociable también del proyecto político que el Ecuador se da a sí mismo en el 2008 para finalmente abrir una perspectiva de construcción posible de una nueva ciudadanía múltiple que obligaría necesariamente a pensar desde sus particularidades una educación también alternativa que responda a esa diversidad, a esa riqueza lingüística, cultural, de relaciones, de estructuras y de historias, ¿no? Y yo no creo que el Estado y la gente que piensa desde y para el Estado haya tenido la ingenuidad de no intentar comprender lo que podría estar pasando. Más bien, creo yo que el pánico atroz y mortal de desconfigurarse como instancia reguladora de las ciudadanías, probablemente obligó a ofrecer dádivas, entre comillas, institucionales, para finalmente acoger dentro de esta suerte de cabildo abierto del Estado y sus instituciones a esa nueva insurgente de educación emergente que era extremadamente peligrosa. Y de hecho, es algo prácticamente universal como tendencia autoprotectora del Estado y sus instituciones. Ahorita recién en Francia, por ejemplo, se está discutiendo una nueva ley que permita regular todas las estrategias de formación educativa que atenten contra el monolítico Estado francés bien francés. Y ello a partir justamente de la regulación de escuelas que puedan emerger desde las comunidades árabes que son parte de la ciudadanía nueva que se ha ido construyendo en las últimas 5 décadas, ¿sí? Entonces, yo estoy convencido que el problema de la EIB es el problema quizá crucial para definir el devenir no solo del Estado ecuatoriano, de la institucionalidad, pero sino también de las nuevas ciudadanías que están en proceso de confección, conflictivo, confuso, contradictorio, en eso que constituyen las nuevas prácticas que se dan en las comunidades indígenas, que tienen EIB, que a menudo desdibuja mucho el proyecto instituido, siquiera, porque cuesta ver, salvo una que otra comunidad, cómo se construye con la comunidad, desde la comunidad, un currículo que no sea el currículo finalmente con adaptaciones que tengan alguito de etnicidad local.
Es lo que te quería compartir, Sebastián, y me parece bien interesante esa obra que has escrito. Gracias. Estimados autores, qué maravilloso el diálogo que se puede generar entre ustedes frente a estas temáticas tan interesantes que seguramente son o generan un aporte muy importante para quienes nos están escuchando, y esperamos que igualmente las obras que ustedes han podido describir generen un aporte al área de la educación, al área de la antropología, tan necesario en estos tiempos, ¿no? Quiero compartir con ustedes una pregunta de uno de nuestros participantes en esta presentación del libro. Es David Mesías, que consulta: ¿qué consideran que hace falta para pasar de la interculturalidad a la transculturalidad en la educación, del diálogo de saberes a la hibridación de saberes? ¿Qué tan posible y deseable es? No sé quién pueda ayudarnos, quien quiera responder, o continuamos dialogando sobre esta consulta. El Sebas. Sebas. Bueno, a ver, primero quiero un poco hacer un comentario a lo que planteó Luis y Patricia. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, cuando les decía que el trabajo de ustedes también es muy, nos cae como anillo al dedo, lo decía como docente de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? También en la Universidad Salesiana tenemos la carrera de Antropología Aplicada y la carrera de Educación. Yo creo que, o sea, siempre he dicho que, o sea, tiene que haber una perspectiva antropológica también para analizar la educación. La educación, creo que eso nadie lo cuestiona, es un campo que requiere una mirada interdisciplinaria. Necesariamente, si la queremos comprender en su complejidad, no se la puede comprender a cabalidad desde una perspectiva netamente solamente pedagógica, solamente sociológica, solamente antropológica. Demanda una mirada necesariamente multidisciplinaria. Y en eso, claro, el aporte de ustedes es riquísimo, ¿no? También es rico para los grupos de investigación que están vinculados al tema de interculturalidad y de educación e interculturalidad que manejamos en la universidad, y ojalá podamos con el tiempo crear lazos también de trabajo entre las dos carreras, de compartir preocupaciones, proyectos, anhelos, investigaciones, errores que hemos cometido. Creo que nos hace mucha falta también para irnos enriqueciendo como universidades, ¿sí? Yo siempre, fíjense que yo no soy antropólogo, pero para la tesis tuve que recurrir a la antropología, y claro, ustedes deben conocer mucho mejor que yo. Tuve que pedir a gritos ayuda a Bonfil Batalla, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría del control cultural, porque decía, bueno, ¿cómo entender estas tensiones entre Estado y comunidades indígenas, en donde en la mitad estaba la educación como campo de disputa, ¿no? Entonces, yo pienso que, y estoy segurísimo que la antropología nos puede dar insumos riquísimos, no solamente teóricos, sino también metodológicos, que les quería también comentar. O sea, toda la entrada etnográfica creo que se demanda gritos para la investigación educativa ecuatoriana, ¿sí? Es necesario perspectivas cuantitativas, sí, está bien, pero creo que es necesaria esa perspectiva más EMIC, tratar de entender los procesos internos de aula, de discriminación, prácticas, de exclusiones, desde la perspectiva de los actores que están envueltos. Entonces, nos cae perfecto y de maravilla también su contribución, ¿sí? Sobre la pregunta del compañero, así rápidamente, no sé por dónde, desde dónde esté pensando, ¿sí? Pero, a ver, yo creo que el tema del diálogo de saberes a ratos le tengo un poco de susto, ¿no? De la palabrita, porque los saberes no dialogan. Yo me voy más en la línea de Daniel Mato, ¿no? Argentino, que trabaja mucho sobre educación superior e interculturalidad, y él dice, bueno, los diálogos los saberes no dialogan, sino dialogan las personas, ¿sí? Entonces creo que para la construcción de un proyecto educativo intercultural, pensando a nivel nacional, pero también a lo que es la producción de investigaciones de carácter o con enfoque intercultural, necesitamos personas, investigadores, docentes, que vengan de diferentes referentes culturales y sentarnos a conversar. O sea, es ahí donde se va generando lo que es la posibilidad de proyectos con un enfoque intercultural, y creo que yo no me movería de ese concepto, no me caso mucho con el concepto de hibridación o de hibridez. Yo creo que el concepto de interculturalidad es suficientemente fuerte en el marco y bajo los contenidos que le ha dado el mismo movimiento indígena ecuatoriano y latinoamericano. Creo que ahí hay mucha riqueza para explotar, tanto para lo que es la educación como para la salud, para la comunicación y lo que es la construcción misma de una sociedad intercultural con un Estado plurinacional, que creo que van de la mano, ¿sí? Gracias a los colegas.
Estimados autores, estimada audiencia, como siempre, el tiempo nos queda muy corto cuando se trata de debatir sobre estos temas tan interesantes. Esperamos realmente que esta presentación haya sido del agrado y haya generado el aporte que esperamos que genere. También recordarles a los participantes que en el chat hemos puesto los links que les llevan a las publicaciones, tanto de la editorial Abya Yala como de la editorial UNAE. Sin más, agradecer infinitamente a los autores que han participado en esta tarde presentando los dos libros. Creo o estoy segura de que el aporte es infinito y queda mucho por hacer. Queremos reiterar el agradecimiento a la Feria Internacional del Libro de Quito, quienes están organizando este evento y han permitido este evento. Queremos también agradecer a REUDE, que es la red de editoriales universitarias del Ecuador, de la cual Editorial UNAE y Editorial Abya Yala formamos parte, y quienes han permitido que construyamos estos espacios interesantes de presentación de obras, de textos académicos que aportan al área de la educación y la antropología. Queremos agradecer a todos quienes han participado de este panel dentro de las redes sociales, de los portales del libro, de las dos editoriales. Pueden encontrar los links hacia la publicación y también los contactos de tanto el editorial como de los autores para que puedan presentar, si es que es necesario, dudas y continuar con este debate tan enriquecedor que se genera alrededor de la temática de educación y antropología. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Milagros, Sebastián, doctor de AVTR, doctora Patricia Pauta. Ha sido un gusto y ha sido un espacio muy enriquecedor. Espero que nos podamos conectar para trabajar y para este tipo de diálogos nuevamente y en una ocasión futura muy pronta. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias y felicitaciones. Felicitaciones a todos. Igualmente. Gracias. De esta forma, concluimos la presentación de libros Antropología para la Educación, Itinerarios Epistemológicos y Derivas Interdisciplinares y Estado, Pueblos Indígenas y Educación en los Andes Ecuatorianos. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, presentación El Gran Genocidio. Participan Marco Roballo,